Buen día, Vale, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, bien. arrancamos. ¿Te parece, Vale? Sí, sí, sí. Comencemos. Bien, bueno, la semana pasada, fue asincrónica. Les habíamos dejado un material y actividades. Queríamos preguntarles cómo les fue. Profe, en relación a eso, yo le mandé un mensaje por privado, no lo había subido al foro. Cuando ingresé hace un rato para sacar el link, observé de que ya me había cerrado el foro. Yo se lo mandé por privado hace un ratito a usted. Bien. Bueno, no hay problema, después por ahí podemos abrirlo un tiempo más. Vamos a habilitarlo, los foros, hasta el domingo inclusive. ¿Sí? Para quienes no pudieron en algún momento, digamos, realizar alguna actividad, puedan completarlas. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Sí, lo envió como para que se vea que se había hecho, pero no sé por qué no lo subí a la plataforma. Recién me di cuenta cuando fui a sacar el link. No hay problema. Bien. El módulo trataba sobre violencia por razones de género. ¿Cómo les fue con las preguntas? Hay una específica que habla de, digamos, qué es la violencia por razones de género y qué es lo que la distingue de otro tipo de violencia. ¿Pudieron trabajar esa pregunta? Sí. Yo, por ejemplo, lo que había puesto por la violencia, ¿en qué se diferencia de otro tipo de violencia? ¿Verdad? Que acá la violencia de género, justamente te lo estaba diciendo la palabra, es ejercida por un hombre heterosis y que ejerce sobre una mujer o el colectivo LGBT+, o otros grupos, como por ejemplo las infancias, por su sola condición. Acá el hecho de que se perpetúe o se realice la violencia es por la condición que presentan. No hay otro disparador que no sea esa condición, de esa diferencia o esa desigualdad de poder que hay entre la figura del hombre heterosis y el resto de las figuras feminizadas que son tenidas en cuenta en esa desigualdad de poder como inferiores. Ajá. Bueno, gracias, Gisela. ¿Alguien más? ¿O alguna pregunta en relación a lo que dice la compañera? Pueden escribir por chat también. Bien, bueno, sí, como mencionó Gisela, las violencias por razones de género, el motivo de la expresión de las violencias habla de la cuestión de género, ¿sí? Lo van a distinguir, y es que está dado particularmente a mujeres y diversidades. Y esto tiene que ver con todo el recorrido que nosotros hemos hecho a lo largo de estas clases, ¿no? Los diferentes conceptos que fuimos trabajando, ya sea estereotipos, roles de género, desigualdades, tanto en la sociedad, en las tareas laborales, digamos. Ese conjunto de conceptos es lo que a nosotros nos va a permitir poder hablar de violencia por razones de género. Específicamente, hay una ley sancionada desde el 2019 para la erradicación de las violencias de género, una ley muy importante para nosotros también, para ustedes como funcionarios, ya que nosotros dentro de nuestra tarea laboral tenemos también una de las responsabilidades detectar, ¿no? Detectar las violencias por razones de género que ocurren en el ámbito laboral, ¿sí? Si ustedes vieron en la ley y en la ficha que nosotros le dejamos, aparecen los tipos de violencia de género, ¿sí?
y también las modalidades. Nosotros con Valeria nos interesa poder abordar particularmente lo que es la violencia doméstica y laboral, ¿sí? Que son dos modalidades de violencia que desarrollan, que nosotros dentro del ámbito del trabajo, para que Lucrecia... Escucho un ruido, no sé si yo puedo... Sí, Lucrecia, si puedes apagar el micrófono. Ay, gracias. Gracias. Aclarar, perdóname, Lu, que solamente veo dos cámaras encendidas, a María Gracia y a Walter. Si pueden encender los que puedan, digamos, su cámara, digo, para facilitar, ¿no?, el intercambio, se los agradecemos. Gracias. Pedro. Yo también la tengo encendida porque no sé si me puede ver la profe. Ahora sí, Pedro. Gracias. Yo también, profe, la tengo encendida, bien. No sé si me ve. Buenísimo. La veo Lucrecia. Y acá también. Bien, perfecto, gracias. También. Sí, yo también, profe. Buenísimo. Sí, Lu, perdón. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Tratemos de hacer un intercambio, ¿no? Si no, nos vamos a quedar como muy teóricos hablando de la ley. ¿Tienen alguna pregunta sobre violencia por razones de género? ¿Algo que les llame la atención de la ficha? Ah, bien, normal. Sabemos, nosotros, como nos hemos presentado desde el inicio, trabajamos todos los días con el personal penitenciario, desde hace mucho tiempo, en relación a la temática de género, masculinidades y diversidades, y sabemos que en territorio, en los distintos destinos penitenciarios, bueno, circulan, ¿no?, mitos en relación al tema, frases a veces que se naturalizan, como, bueno, ahora todo es violencia de género, ante cualquier cuestión existe una denuncia, ¿no? Cuestiones que circulan y que muchas veces obturan incluso la posibilidad de que si una persona está transitando una situación de violencia por motivos de género, quizás no se anime a poner en palabras la situación, ¿no?, por todos los prejuicios que circulan en torno al tema. Nos parece importante desde el lugar que ustedes ocupan en la institución, más allá del lugar que estén, ¿no?, en el destino en el que estén, si actualmente tienen cargo o no, bueno, ustedes, como mencionamos en el módulo, desde su recorrido laboral, bueno, hay un lugar simbólico del cargo que ostenten, que ocupan, y es prioritario, sí, que ustedes, desde ese recorrido laboral, puedan sensibilizarse en estos temas e informarse, ¿no? Cuando Lu recién al inicio preguntaba, bueno, ¿qué son las violencias por razones de género? Más allá de la definición, ¿no?, que hoy bien creo que era Gisela mencionaba, ¿no?, que conceptualizaba muy bien el significa violencia por motivos de género, es... Julio, tenés el micrófono abierto, si lo podés. Gracias. No sé si quería mencionar algo, pero después puede tomar la palabra. Sí. Digo, más allá de la conceptualización, que obviamente tenemos que comprender de qué se trata, en principio que no todo es violencia por razones de género, sino que, como hoy decía la compañera y también agregaba Lu, lo que motiva el ejercicio de la violencia en estos casos es el género, ¿no?, de la persona, mujeres y diversidades, por esta violencia, ¿sí?, histórica cultural que han atravesado mujeres y diversidades. Pero esto no significa que todo sea, digo, una situación entre un trabajador, vayamos al ámbito laboral, ¿no?, una situación de conflicto entre un trabajador y una trabajadora puede ser una situación de conflicto. No necesariamente, digo, porque sea entre un trabajador y una trabajadora, se va a enmarcar una situación de violencia por motivos de género. O puede ser una situación de violencia laboral, donde lo que motive el ejercicio de violencia no sea el género de la persona, sino otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el ámbito laboral. Esto del lugar que ustedes ocupan, ya, digamos, en este recorrido que van a hacer y van a pasar a ser prefectos, prefectas mayores, es importante que tengamos claridad, ¿no?, en estas cuestiones, porque hay mucho de lo que podemos hacer desde los lugares de conducción, ¿sí?, para detectar a tiempo situaciones
para prevenirlas y también para, digamos, propiciar las condiciones para que esas violencias invisibles, como trabajamos también en el módulo, estas violencias que se presentan como imperceptibles, que son parte de los contextos laborales, ¿no? En este caso, en una fuerza de seguridad, hay muchos de los atravesamientos que se van presentando, que se encarnan en los cuerpos, en los discursos, ¿no? Y que incluso si alguien pone en palabras una incomodidad, ¿no? Una trabajadora, en este caso, sucede una situación en el ámbito laboral, que sería la modalidad laboral, en relación a las modalidades que menciona la ley 26485, a veces quien es cuestionada es esa trabajadora, porque está tan naturalizada esas formas de relación, ¿sí? Que parecería que quien tiene el problema o quien es sensible, entre comillas, y le molesta esa situación, es la trabajadora, no quien la ejerce la situación. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Lo han observado en sus ámbitos laborales? ¿Qué creen? Julio, vos levantaste la mano y María. Sí, yo quería dar una opinión, si es posible, respecto a eso. Sí. Yo viví una situación así y me he dado cuenta en mi trabajo, ahora no ocupo ese lugar, pero me tocó ser jefe de la guardia de la unidad 50 de Batán, y realmente estas situaciones del tema del género a veces hasta dificulta mucho el trabajo y la conducción, porque muchas veces utilizan, digamos, esto del género para sacar provecho ante situaciones. Y de hecho a mí me llamaron desde jefatura por una situación particular de una persona, de un agente femenino que llamó por teléfono para denunciarme porque yo le decía que yo le decía, ¿cómo se llama? Acoso laboral. Obviamente que por cuestión de género. Yo jefe de la guardia de una unidad femenina, ella trabajaba como centinela en el muro de ronda y le hice un apercibimiento por haber ido a trabajar a la unidad de zapatillas, de calza y suéter. Y le hice un apercibimiento para que se presente la próxima guardia con el uniforme correspondiente, porque no era de la institución. Y a raíz de eso se generó una situación bastante difícil de manejar. Al mes a mí me llamaron por teléfono del Departamento de Género y Masculinidades para decirme que yo tenía un pensamiento arcaico de cómo manejaba o cómo trabajaba. Y hay veces que no saben realmente cómo es la situación laboral que nosotros atravesamos muchas veces, y nosotros a veces nos sentimos como culpados, de cierta forma hablando, por cómo trabajamos, cómo desempeñamos nuestra función, y que de hecho muchas veces no se tiene en cuenta de cómo es ese trabajador, o sea, cómo es su trayectoria, si ya ha habido antecedentes previamente, si ha habido situaciones similares en la que la gente, por ejemplo, o el funcionario haya hecho este tipo de cosas, ¿no? Como para juzgar al funcionario sobre situaciones como esas. A mí me llamaron... Julio, no vamos a profundizar en situaciones personales, ¿sí? Ajá. Este no es el espacio. Este no es el espacio, pero, digamos, está bien esto que mencionás en relación a una situación de un jefe de sección que se le presenta una situación. Las situaciones no son tan lineales, los análisis. ¿Sí? En principio, clarificar los equipos especializados, este equipo de género del SPB, como cualquier otro equipo de género de cualquier otro organismo, digamos, que está especializado en la temática, que tiene un análisis bien situado de la situación, nunca va a estar mencionando pensamientos arcaicos. Es importante resaltarlo. Sí, lo que ahora vamos a estar profundizando en el dispositivo del Departamento Género, Masculinidades y Diversidades. El objetivo
de las entrevistas que se realizan desde el Departamento de Género, Masculinidades y Diversidades, puntualmente desde el área masculinidades, es, en el caso de que se identifique una situación, es convocar al trabajador para problematizar la situación, ¿sí?, que el equipo de abordaje integral de las violencias ha identificado. No es un espacio para juzgar, no es un espacio para iniciar actuaciones sumariales, no es un espacio de denuncia, ¿sí? Esto es importante clarificarlo, ¿sí?, porque no es el objetivo del espacio del dispositivo de género, que tiene dependencia de la Dirección de Evaluación y Desarrollo del Personal, digamos, y no es, la autoridad investigadora no es su objetivo tomar declaración a la gente, sino es, incluso, es importante que lo podamos pensar como un instrumento de trabajo para incorporar otras formas de gestión que hoy no existen, ¿no? Ustedes sabrán, como nosotras, que la institución en la que hoy estamos trabajando es una institución bien distinta a la que hemos ingresado, ¿no?, quienes tenemos varios años en la institución. Es una institución que hoy debe incorporar un marco normativo de protección que no estaba incorporado, no está incorporado a nuestra ley de personal, que no está incorporada a procedimientos en relación a personas privadas de su libertad, en relación al personal. Nosotros como penitenciarios y penitenciarias tenemos la obligación de hacernos de las herramientas. Este equipo de género, masculinidades y diversidades, es un equipo que trabaja en ese sentido, ¿sí? No es una instancia de denuncia, sí tiene la competencia especializada para, al presentarse una situación que muchas veces no tiene una sola arista, tiene diversos atravesamientos, ¿sí?, a partir de una evaluación que se realiza desde el área de abordaje integral de las violencias en relación a una trabajadora que se puede encontrar en situación de violencia por razones de género, violencia familiar, o un trabajador también que se encuentra en una situación de violencia familiar, también interviene ese equipo. Bueno, ahí se evaluará la intervención del equipo de masculinidades, ¿sí? Lu, no sé si querés agregar algo. No, que más allá de las situaciones particulares de cada uno, como la ley se sanciona en 2009, nosotros ahora, Vale va a profundizar, hoy es la clase de protocolo, que es el protocolo que nosotros tenemos dentro del servicio penitenciario. Ante una situación que presente características ligadas a estas situaciones de género, el equipo interviene, ¿sí? Eso después lo vamos a profundizar un poco más, pero es importante que lo sepan, y que esto, ¿no?, también las violencias por razones de género en la tarea laboral también se presentan, ¿sí?, como también violencias laborales, ¿sí?, sin la característica de género. Eso también, ¿no?, como esa diferencia es importante realizar. Ahora vamos a trabajar un poquito más sobre eso. Pero tengan presente que a partir de la sanción de esta ley de violencia por razones de género, y entendiendo que hay un ámbito que es el laboral, que es una de las modalidades, cada espacio de trabajo tiene que generar tanto su protocolo como su espacio de atención específico frente a esta problemática, ¿sí? Bien, María. Y Gisela Morales también. María, vos... Está silenciada, María. Bueno, si no, continuamos con Gisela y después... No, yo sí, no, simplemente quería contar una experiencia, pero era personal, algo que a mí me marcó en la carrera penitenciaria y que, bueno, no hemos tenido suerte con las denunciantes, y yo en este caso, que hemos recibido hostigamiento y acoso laboral por parte de un superior, y hace 6 años que hicimos la denuncia y, bueno, nunca tuvimos respuesta, y ese superior siguió ascendiendo como si nada, y bueno, a mí me trasladaron y bueno, era no denuncies, no hables, no digas, cuando nos animamos a denunciar, fue para lo que decían ustedes, ¿no?, que la víctima termina por poco siendo la victimante. Y bueno, hace 6 años de esta situación y no pasó nada. Por eso a veces lo veo como muy incoherente, porque nos dicen que hay que denunciar y después ves que en la realidad no es así, no pasa nada.
Para mí fue muy traumático, para mis compañeras también. Y bueno, a mí lo que me duele es que yo me voy a jubilar el año que viene y esto no va a tener respuesta. Me voy realmente con una herida abierta. Eso era lo que quería comentar. En relación a, gracias María, en relación a situaciones personales, a cuestiones que quieran consultar, nosotros vamos a dejar hoy los teléfonos de contacto y en los mails del departamento, ¿sí? Para que directamente, ahora vamos a estar contando de qué manera, en esto que trae la compañera, digamos, de qué manera se trabaja hoy, desde qué manera se trabaja desde hace unos años, y por qué es necesario que exista un protocolo, y por qué es necesario que exista un equipo especializado. Y hoy, la necesidad de trabajar con quienes están en los lugares de conducción. De hecho, venimos trabajando en mesas de trabajo, venimos construyendo cercanía, ¿no? Nosotros somos un recurso, ¿sí? Como equipo especializado de género para el personal penitenciario que permanentemente está a disposición del territorio, ¿no? No queda el abordaje solamente en casos, cuando ya los casos suceden, ¿no? Y se agudizan, este caso, como dice la compañera, sino es trabajar fuertemente en la prevención y en la detección temprana, ¿sí? Gisela y Maxi. Y Pedro también, que levantó la mano. Sí. Yo cortito, profe. Celebro los protocolos más que nada porque por más que esté la ley, si no hay un protocolo que lo adecue esa ley al territorio donde se va a trabajar, casi que la ley está, pero no está. Así que lo celebro. Lo que sí quería por ahí recalcar, porque escuchando al compañero y demás, en mi caso yo estoy como subdirectora de una unidad. Y mis dos compañeros, que también son subdirectores, son varones. Y creo que hay mucho desconocimiento en relación al protocolo y demás, porque hablo por los hombres, porque los hombres tienen miedo, los hombres que tienen cargos tienen miedo de hacer lo que tengan que hacer porque su cargo y su función exige que indistintamente del género que autoperciban las personas tienen una obligación, que no lo decimos nosotros, sino lo dice la ley, cuál es nuestra función, misión y cuáles son los derechos y también las obligaciones. Los hombres trabajan con mucho miedo, los que conducen no quieren confrontar con las diversidades de género o con las mujeres, entonces terminamos siempre las mujeres tratando de abordar ciertas problemáticas por ese temor. Pero a veces ese temor no es infundado, porque también voy a hacer el mea culpa por parte del femenino. A veces hacemos abuso de un adecuado uso. Y tenemos que trabajar sobre ello. También tenemos que concientizar mucho a las mujeres. Yo particularmente, yo fui muchos años víctima de violencia por razones de género y me costó muchísimo salir de ahí. Si no me hubiesen ayudado desde mi trabajo o desde mis allegados, me costaba mucho salir del círculo de la violencia, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, hay un montón de situaciones en donde veo que hay cierta victimización por parte del propio personal femenino. Y esto genera en el personal masculino cierta, que se sientan con incompetencia para trabajar en ciertas cuestiones cuando es su responsabilidad porque su cargo así lo indica. ¿Se entiende? Como que necesitamos trabajar un poquito más o aceitar un poco más esta cuestión de... No sé cómo explicarlo, pero es como que queremos aplicar un protocolo porque, vuelvo a repetir, celebro la ley, porque esa ley no estaba cuando yo la necesité, ¿se entiende? Y la celebro y acompaño a todas las mujeres que pasan, o las diversidades de géneros que pasan por estas cuestiones. Pero es como que veo por ahí a mis compañeros y siento que sienten que tienen un techo, como que se sienten, hasta acá llegué. Y esa es una situación de por ahí no comprender del todo la institución, hablando propiamente dicho, ¿verdad? Porque no creo que sean mis compañeros a los que les suceda, sino debe ser más generalizado. De hecho, vos lo ves inclusive hasta cuando vas a una audiencia de jefatura, que no te quieren atender solos. Entonces vos decís... Pero ahí ya estamos empezando a discriminarme por razones de género. ¿Se entiende? Sí. Esto que vos mencionás, Gisela, tiene que ver con esto de capacitarnos permanentemente y hacernos de las redes con las que contamos, ¿no? Cuando yo les decía recién, bueno, pueden hacerse como recurso, ¿no? Desde el equipo especializado para consultas, para asesoramiento, para construir una mesa de trabajo, para ante la detección de una situación,
bueno, cómo intervenir en territorio, también empezar a legitimar, ¿no?, como instrumento de trabajo esta red con el equipo de género. Estamos en un momento, como hoy les decía, en una institución que se está transformando, que hay cuestiones que son bien distintas al tiempo que ustedes ingresaron, incluso a lo que ustedes, digamos, en su recorrido laboral, a lo que ustedes han observado en relación a quienes han ocupado lugares de conducción, ¿no? Hoy el lugar de conducción que ustedes tienen que ocupar, bueno, tiene que tener otras características. La institución exige que tenga otras características, que poder construir otras formas de gestión. Entonces, ahí es importante hacernos de los recursos, en este caso de la temática, para construir herramientas situadas, ¿no? Estos temores que vos decís, Gisela, sí, digamos, los hemos escuchado en otros espacios, digo, pero también lo que sucede, muchas veces que lo identificamos, es el desconocimiento acerca de cómo actuar. A veces hay situaciones que son un conflicto laboral, ¿no? No hay ninguna cuestión de género, es un conflicto laboral. Pero la forma de resolución, ¿no?, de esa autoridad, sin perspectiva de género, hace que se termine configurando en una situación de violencia por motivos de género. Cuando desde el inicio no fue así, era un conflicto laboral. Estos casos los hemos tenido en el departamento, ¿no? Es una situación que se inició como conflicto laboral y que posteriormente, al no tener las herramientas para resolverlo desde una mirada con perspectiva de género, por ciertas formas de relación, por cómo por las respuestas que se dan, bueno, termina constituyéndose una situación de violencia por motivos de género. Y también, en esto termino, Pedro, ahora te doy la palabra. En relación a lo que dice Gisela, el departamento se presenta en algunas situaciones que se presentan al departamento de género, entendiendo que es una situación de género, y el equipo evalúa, digo, que no se enmarca, no hay una situación, un ejercicio de violencia por motivos de género, que eso es un conflicto laboral. Y hacemos ahí la articulación con el Departamento de Asistencia Sociolaboral, que es otro departamento de la Dirección de Evaluación y Desarrollo del Personal, ¿no? Esa evaluación también la hace el equipo. Pedro y Maxi. Sí. Buen día para todos. Digamos, yo lo que quiero recalcar es que nosotros entramos en una institución verticalista cuando ingresamos, hace casi 22 años. Y el tema de las herramientas que nos están aportando para identificar todo tipo de circunstancias que se nos van surgiendo día a día, es como que esto ya no es algo nuevo, esto viene creciendo hace bastantes años. Sí. Pero lo que yo veo, como me tocó ser como mis compañeros, jefe de la guardia, con mucho personal a cargo, es como que las herramientas se nos fueron aportando de manera tardía y que uno tuvo que, como superior, tuvo que ir identificando y solucionando los problemas, porque se nos planteaban un montón de acontecimientos, problemas o como se tenga que decir, y uno tenía que tener el tacto suficiente como para identificar si era un exceso de victimización. Tenía que ver los antecedentes del personal, tanto masculino como femenino, y evaluar si realmente esa persona venía con antecedentes de varias denuncias, si venía con varios problemas con sus compañeros o con sus superiores. Y es como que yo veo que está bárbaro esto que nos aportan ahora, todas estas herramientas, todo este apoyo que nos dan ahora, pero como que no es una queja, ¿no? Porque ustedes tampoco tienen la culpa, pero es como que se nos están brindando las herramientas. No digo tarde, porque cada cosa tiene, cada formación tiene su tiempo. Porque nosotros desde que nos recibimos, ya ingresamos con el servicio intervenido. Y siempre se fue, a lo largo de estos 20 y pico de años, siempre se fue transformando o actualizando. Y espero que esto tenga trascendencia, por más que el día de mañana cambie el gobierno o no. Porque si esto después se corta, es como que tenemos que empezar de cero de vuelta. Eso yo quería aportar desde mi punto de vista, que lo más importante como superior es identificar el problema puntual, porque todos los problemas que van surgiendo son diferentes y son diferentes personas. Hay personas que son conflictivas y hay personas que realmente sufren problemas de género, como mi compañera o como la señora nuestra compañera que contó su problemática. Eso quería aportar, gracias. Gracias, Pedro, gracias. Maxi. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, por ahí en línea con lo que decía Gisela y con lo que decía Pedro también recién, y un poco lo que dijo Julio, yo creo que por ahí por falta de continuidad en el trabajo se desconoce un montón cómo trabaja el área de género. Y sobre todo cómo trabaja el área de lo que es sociolaboral. En mi caso constituyen dos herramientas que son fundamentales, porque por ahí, como hacía mención Pedro, a mí me cuesta un montón entender todavía ciertas cuestiones de género porque tienen una carga muy grande de lo que la otra persona percibe, más allá de la intención con la que yo doy el mensaje. Por eso que sí necesito que en cada entrevista, cada vez que se detecta un caso, haya una persona, mujer, que pueda traducirme o que pueda frenarme si el mensaje que estoy dando da lugar a una doble interpretación. Básicamente por eso necesito que haya una mujer que me acompañe en todas las entrevistas cada vez que se presenta un caso. Y como no tengo muchas veces las herramientas técnicas para entender si se trata de género o de violencia laboral, automáticamente inicio un espacio de escucha con lo que es sociolaboral y que sí después define, bueno, esto es género, esto es laboral o esto directamente no es nada, es la realidad de trabajo donde se dan órdenes, se tienen que cumplir y van en contra de la voluntad de la gente. O sea, no pasa más allá. Pero por ahí sí, como se decía recién, yo creo que hay mucha falta de información, sobre todo en las chicas que ingresan. Porque cualquier cuestión que vaya en contra de su voluntad, que vaya en contra de lo que quieran hacer, es una cuestión de género. Y no es así. O sea, están en una institución donde tienen un montón de obligaciones, responsabilidades y de derechos. Pero tienen que entender cuál es lo que les corresponde hacer y por qué. Hay mucha falla a nivel formación, sobre todo. Porque después el resto se va dando en el devenir cotidiano. Pero inicialmente la mayoría de los planteos que tuve o la mayoría de los trabajos que tuve que realizar con lo que es el área de género siempre surgió con personal recientemente incorporado. Porque relacionan todo por ahí con esa temática y cuando uno se le quiere explicar es muy difícil. Tratar de hacerles entender que no tiene nada que ver con el género, porque lo que le están obligando a hacer se lo obligan a hacer a su compañera, a su compañero y a una persona que lleva 20 años trabajando. Y fuera de eso, por ahí una experiencia que tuve recientemente con el área sociolaboral que me pareció ampliamente superadora, es que cuando abro el espacio de trabajo, automáticamente convocaron a los dos. A la persona que percibía cierta violencia y a la persona que estaba acusada de ser el violento. Y yo creo que eso está buenísimo, porque por ahí, como lo he planteado un montón de veces, soy una persona mayor de 40 años y hay un montón de cuestiones que se me escapan. Y que por ahí alguien con otra visión o con otro tipo de herramienta me puede decir, bueno, fíjate esto, fíjate aquello, fíjate acá. Por ahí está bien lo que haces, pero está mal la forma. Y creo que eso lo necesitamos todos. No desde un espacio punitivo, sino como un espacio formativo. Bueno, vení, te está pasando esto, y ya lo escuchamos en 6 chicas que trabajan para vos. Hay algo que hay que corregir. Así que bueno, nada. Gracias. Gracias, Maxi. Bueno, Maxi plantea algunas estrategias, ¿no? En su espacio de trabajo, como, bueno, convocar al asistente sociolaboral, como, bueno, entrevistar a las personas. Obviamente, ante una situación que acontece en el ámbito laboral, no se debe, esto lo aclaro, digo, no por lo que plantea Maxi, sino porque a veces sucede que en el afán de atender la situación se hace como una especie de careo, ¿no? Se convoca a la trabajadora, al trabajador y están las autoridades y eso la ley plantea, digamos, que no debe suceder porque en el caso que exista una situación de violencia por motivos de género, se revictimiza, se expone a la trabajadora en situación de violencias. Pero sí, en esto que dice Maxi, bueno, este trabajador que tuvo una situación, que tuvo otra, que incluso muchas veces son situaciones que se leen en el destino como, bueno, él es así con todo el mundo, tiene esa forma, o sea, hace 10 años, 15 años que es así, ¿por qué va a cambiar ahora? Entonces, eso también hay que desnaturalizarlo y en esto que dice Maxi, bueno, convocar a la persona, muchas veces se hace una primera atención desde el área de asistencia sociolaboral y posteriormente se lo convoca desde nuestro equipo, también para problematizar la situación, para nombrar las violencias en el caso que exista una situación de violencia y para prevenir futuras situaciones, ¿no? Como bien decía Maxi, el espacio del asistente sociolaboral, como el espacio nuestro del Departamento de Género, Masculinidades y Diversidades, no es un espacio punitivo. Nuestra intención es problematizar la situación, nombrar las violencias, que cesen las situaciones de violencias y que la persona pueda hacerse de herramientas para
continuar su práctica laboral en un espacio libre de violencias, para todos y todas, ¿no? No solamente para las trabajadoras de diversidad, sino también para los trabajadores. Porque incluso una situación de un trabajador que ejerce violencia, digo, por esas formas de relación, chistes sexistas, ¿no? Formas que tiene, muchas veces hay otros varones que tampoco les parece que trate así a las compañeras, pero no saben, digamos, de qué manera poner límite, ¿no? Esto también, digamos, sucede. Es más, hay situaciones hoy que hay trabajadores que ponen límite, digamos, el compañero tiene estas formas y demás, y ellos ponen límite ahí, me parece que no, son formas que no corresponden. Digo, y en otro tiempo era impensado que otro trabajador, digo, que no le parece que trate así a la compañera, pusiera un límite, ¿no? Y esto tiene que ver con este proceso de sensibilización que lleva tiempo. El trabajo en género comienza en 2017, inicio de 2017, el primer protocolo, julio de 2017, y hubo muchas resistencias en ese inicio, en ese proceso, ¿no? Digo, hasta el día de hoy, digo, que hoy tenemos, digo, 5 áreas constituidas, tenemos un protocolo, tenemos una comisión de género del Ministerio de Justicia, digo, son procesos que llevan su tiempo, digo, pero sí hoy estamos en un momento donde tenemos que hacer el ejercicio, digamos, no queda ya en si me interesa la temática o no, digo, como espacio de conducción, en todos los espacios tenemos que empezar a hacernos las herramientas y construir estrategias, ¿no? Maxi traía algunas, digamos, estrategias que quizás nosotros no hemos visto de nuestras autoridades, porque digamos, hemos aprendido quizás en otro tiempo otras formas de conducción, ¿no? Bien distintas de las que hoy la institución, digamos, está requiriendo. No sé quién quería... Vale. Sí, Maxi. Me quedó una última cosita, sí, que también me aportó un montón, que fue cuando se trabajó en el caso y tuve una devolución sin ningún tipo de detalles de la intimidad del caso, pero me sirvió a mí para entender cómo fue mi gestión. Si hice lo que tuve que hacer, si el problema estaba en mi equipo, si estaba afuera, la verdad que eso también estuvo buenísimo y costó trabajo, pero se consiguió, que fue muy breve, fueron 2 minutos. Mirá, pasó esto y esto, estuvo bien trabajado y se resolvió de tal manera. Y yo creo que eso, por lo menos en mi caso, me aportó un montón. Bien, sí. Ese también empezar a construir otras formas, ¿no? Muchas veces, durante mucho tiempo, entendimos que si yo estoy a cargo de una función de conducción, sea de un área, de una sección, de un departamento, ¿no? De una subdirección, una dirección, yo tengo que saber todo lo que... Digamos, tengo que tener toda la idoneidad para resolver las situaciones que acontecen en mi ámbito de trabajo. Y en realidad, hoy, la gestión, ¿no? Del lugar de conducción exige que yo me pueda hacer de los recursos, de los instrumentos de trabajo, de las redes que cuento con en la institución. Digo, ahí yo estoy, digamos, desarrollando un proceso de gestión en relación a personas privadas de su libertad y al personal, intentando incluir la perspectiva de género, de derechos humanos. Digo, si trabajo con otros, ¿no? Digo, a veces que haya novedades en el destino, ¿no? En mi puesto de trabajo, en mi función como de conducción, bueno, implica que hay un trabajo que está haciendo, que suceden situaciones que a veces exceden a quien está, digamos, a cargo del personal, y para resolver esas situaciones, para pensar estrategias, muchas veces tengo que hacerme, ¿no? De otras áreas. En este caso, el Departamento de Género, Masculinidades y Diversidades muchas veces se encuentra construyendo un abordaje con un jefe de complejo, con un director, con un subdirector general. Digo, en otros tiempos era impensado esto, ¿no? Pero hoy sucede, porque es tan compleja la problemática, digo, que exige que trabajemos en red. Digo, más allá de nosotros somos un equipo de trabajo que pertenece a la Dirección de Evaluación y Desarrollo del Personal, pero que por la complejidad de la temática debe trabajar permanentemente con el territorio. Y en esta situación que plantea Maxi, si desde un destino alguien está en un lugar de conducción, ha acontecido algo en relación a la temática y necesita, digamos, ese ida y vuelta, esa devolución acerca de, bueno, sin precisar detalles, por supuesto, por la confidencialidad, ustedes también pueden solicitarlo, ¿no? Nosotros el teléfono de contacto que le vamos a dejar al departamento es un WhatsApp que tenemos permanentemente en la oficina. Bueno, también muchas veces contactan con mi teléfono, digo, eso también, digo, creo que casi todos trabajamos con nuestro teléfono personal, es un instrumento de trabajo, los mails del departamento, digo,
que esté el ida y vuelta. Digo, nadie va a tener, digamos, no se vale, digo, que no está sabiendo conducir, digo, que no tiene las herramientas, si alguien quiere hacer una consulta con el equipo de género, necesita compensar alguna situación, ha detectado una situación y necesita contactarse con nosotros para ver de cuál es la mejor manera para abordarlo, ¿no? Nosotros aportando, por supuesto, como equipo especializado en la temática que trabaja todos los días con el personal, ¿no? Ustedes también tienen un saber del recorrido que hacen en la institución, de su recorrido institucional, y son quienes están en el territorio, en las oficinas de trabajo, digo. Entonces, esto también es importante que ustedes se puedan llevar de este curso, ¿no? Quienes quizás no conocían antes el equipo, y podamos continuar trabajando en red, ¿no? Que este curso, para quienes no conocían la temática, no sabían del protocolo, no tenían conocimiento en profundidad en relación a género, masculinidades y diversidades, bueno, podamos continuar, ¿sí? Trabajando en forma conjunta ante cualquier cuestión que ustedes identifiquen y que necesiten consultar. Tenemos en el equipo un área legal y técnica, ¿no? Nuestra abogada muchas veces también, ante una documentación que llega al destino, distintas cuestiones que se pueden suscitar, también es un recurso real. Todo lo que les comento además es real, ¿no? No es que lo hablamos en el curso y mañana nos escriben y no contestamos. Es lo que hoy, digamos, la institución está necesitando y aparte sabemos que los procesos son favorables, ¿no? Cuando generamos este ida y vuelta. Lu. Sí, pensaba, digamos, en esto, cuando hablamos de violencia por motivos de género, ¿no? La amplitud de las violencias, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden llamar al equipo por una situación que tenga que ver desde que ha ocurrido en el ámbito laboral, como también pueden llamar porque tienen a una trabajadora en una situación de violencia doméstica, ¿sí? Y qué estrategia se puede brindar desde el trabajo para esa situación. Digamos, hay una amplitud, digamos, se interviene con todas las violencias. Incluso pensaba, bueno, en la ficha también agregamos la ley Olimpia, que hoy es una, bueno, que es la modificatoria de la ley 26.000, digamos, la de violencia por razones de género, que incluye la modalidad digital también, ¿sí? Como parte de las violencias por razones de género. Sí. Y hoy en los destinos, digo, quienes también hace unos años trabajamos en la institución, era impensado estar con el celular en el trabajo, que el celular sea un instrumento de trabajo, que quede el WhatsApp web, digamos, uno lo abra en la computadora, porque, bueno, trabaja, ¿no? con los dispositivos, y muchas veces las situaciones que acontecen, digo, nos sucede, llegan casos de violencia digital, donde se realizó una denuncia, la justicia hoy dictamina medidas de protección en torno a la violencia digital, y trabajar fuerte en los grupos de trabajo, en principio nombrar, ¿no? Conocer que hoy la ley 26485 incluye la modalidad digital. Y todo lo que sucede, digo, cuando situaciones donde un compañero por hacer una broma le saca una foto a la compañera, lo comparte en un grupo, ese grupo pasó, digo, rápidamente se viraliza, y el momento de que yo comparto una foto, bueno, digamos, no puedo controlar, digamos, ¿no? El efecto que tiene y las consecuencias que tienen las personas muchas veces. Estas situaciones, ¿no? Porque se considera que porque es a través de un dispositivo, bueno, tiene menor, no se dimensiona el efecto que puede tener, ¿no? Pareciera como que, bueno, es un chiste, digo, es algo menor, y en realidad tiene graves consecuencias. Y ni hablar el WhatsApp abierto, digo, también lo comento porque son situaciones que nos ha pasado, que alguien dejó el WhatsApp abierto, se le olvidó de cerrarlo, y alguien lo ve, saca información, la comparte en un grupo, queda entendiendo que es una broma, digo, y eso es un delito, ¿no? Y trae graves problemas en los destinos muchas veces, ¿no? Porque terminan involucradas 5 o 6 personas, que a su vez están impactadas porque no mencionan que no tenían, o sea, no era su interés, ¿no? Generar esas consecuencias, digo, y es importante también trabajar en esto. La importancia de nombrar, ¿no? Las violencias y el impacto que tienen en la vida de las personas. ¿María? ¿María?
Sí, decime. No, María Gómez creo que era. Ah, otra María. Sí, perdón. Había levantado la mano. Bien. En relación a... Vale, quedan unos minutos nada más. Sí, a las violencias por motivos de género que ustedes tienen en el módulo de la clase pasada, la idea es que ustedes puedan leerlo, puedan profundizar en el tema para poder pasar a el último módulo de la clase de hoy, el módulo 4, que tiene que ver con protocolo de abordaje sobre violencia de género y violencia familiar. ¿Sí? Nosotros en ese módulo trabajamos específicamente lo que tiene que ver con el personal penitenciario. El protocolo de abordaje, el último protocolo que se actualizó es del año 2020, que nosotros lo vamos a dejar en el campus, y es un protocolo que menciona el abordaje en relación a personas privadas de su libertad, que lo trabaja en relación a mujeres y diversidades, lo trabaja la Dirección de Género y Diversidad a cargo de Gisela Coria, y en nuestro caso, en relación al abordaje con el personal penitenciario. Algo estuvimos charlando acerca de los abordajes, pero importante que sepan que tiene 5 áreas el departamento. Una de ellas es el área de abordaje integral de las violencias. Se interviene con trabajadoras en situación de violencia, con trabajadores que pueden estar vivenciando violencia familiar, que se va a estar marcando en la ley 12.569 contra la violencia familiar, que es una ley que sí incluye, ¿no?, las situaciones de violencia que pueda sufrir un varón en el ámbito de la pareja o cualquier integrante de la familia, ¿no?, nuestra ley provincial. Nos parece importante resaltar, en relación a lo que traía María y demás, que desde hace unos años el equipo, digamos, de trabajo sostenido que ha realizado, ha planteado, la importancia de que la persona en situación de violencia, sea una trabajadora en situación de violencia de género, violencia familiar, o también un trabajador que sufra violencia familiar, en el caso de que no se anime a hablarlo en el trabajo, que siente un riesgo, ¿no?, cuando es una situación en modalidad laboral, quizás siente un riesgo de plantearlo en el trabajo, que se pueda comunicar directamente con nuestro equipo, ¿no? La persona puede comunicarse directamente con Guardia Pasiva de la Dirección de Evaluación y Desarrollo del Personal, puede mandarnos un mail, que solamente lo ve nuestro equipo, puede escribirnos al teléfono de WhatsApp del departamento. Digo, nadie va a ser pasible de sanción si solicita atención directamente con el equipo, porque entendemos que son situaciones dolorosas, son situaciones difíciles, donde quizás incluso hay amenazas, hay hostigamiento, que se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Situaciones muy, muy difíciles, complejas, que en ocasiones la persona decide contactarse directamente con nuestro equipo, y eso lo puede hacer. Eso no significa que en su ámbito de trabajo se lleve mal con la jefa, con el jefe, no se lleve bien con las autoridades, tenga alguna situación con los compañeros, compañeras. Digo, es lo que la persona está pudiendo hacer y debemos respetarlo. ¿Sí? En relación, por ejemplo, a violencia familiar, ¿no?, ha sucedido que un trabajador quizás viene viviendo una situación de violencia familiar y no lo nombra en el trabajo, no se anima a ponerlo en palabras porque si no es producto de burlas, ¿no?, de chistes, por estos mandatos de la masculinidad muchas veces, ¿no?, que, bueno, ¿qué clase de varón es que está sufriendo una situación de violencia familiar? Nos ha pasado, y hemos ido a hacer un taller, hemos dejado nuestros teléfonos de contacto y el trabajador posteriormente se ha comunicado, ¿no? Y no se había animado a hablarlo en el trabajo por esto de que sucede, estos prejuicios, ¿no?, en torno a las masculinidades. Y en relación a trabajadoras, en relación a la modalidad laboral, ¿no?, muchas veces sucede que la persona no se anima a hablarlo en el trabajo por temor. Más allá que en general, por ejemplo, en los casos de modalidad doméstica, en muchos casos las trabajadoras del servicio penitenciario es el primer lugar donde se animan a pedir ayuda, porque es el único lugar donde pueden ir por el aislamiento que ha generado el agresor, ¿no?, su pareja, porque ha construido lazos y, bueno, que no la ven bien, digo, que
conversan y la trabajadora se anima a ponerlo en palabras. Y también, digamos, entendiendo que no es cualquier tarea, ¿no? La que hacemos en el servicio penitenciario. Una trabajadora que se encuentra en un contexto de violencia por razones de género, que usa armamento, que está como centinela quizás muchas horas, bueno, tiene un impacto, no es cualquier trabajo. De ahí la importancia de poder detectar a tiempo. Detectar a tiempo y ser muy respetuosos, ¿no? Con la situación. A veces juegan mucho los prejuicios. Una situación de violencia doméstica, quizás la trabajadora estuvo en pareja, se separó por la situación de violencia, vuelve con la pareja, entonces empieza a circular en el destino, bueno, entonces tanta violencia no sufría, evidentemente le gusta vivir en un contexto de violencia, ¿no? Cuestiones que surgen, que también tienen que ver con lo que uno entiende que esa persona tendría que hacer, ¿no? A veces analizamos la situación entendiendo, digo, no estaría en una situación de violencia, ¿no? Dicen, digo, no puedo entender por qué ella sigue en ese contexto, ¿no? Y en realidad ahí no hay, está debilitada la autonomía de esa persona. Digo, nadie desea vivir en un contexto de violencia. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos en estas situaciones y, como decía hoy, hacernos de los recursos posibles. El asistente sociolaboral es una de las áreas con la que más articulamos y de donde más nos llegan casos, ¿no? Ellos tienen espacios de covisión, tienen la posibilidad de contactarse inmediatamente con nosotros cuando identifican una situación. Entonces, es importante también ahí poner en valor, ¿no? Esa función, porque quienes están en los lugares de conducción pueden, ¿no? Recurrir a las áreas para empezar a construir. Nosotros siempre hablamos de construir un abordaje posible, porque cada caso tiene su particularidad, su singularidad, ¿no? Ningún caso es igual a otro. Si bien tenemos un procedimiento general que tenemos que cumplir, les dejamos en el campus un instructivo que sacamos hace unos días a los complejos y alcaldías penitenciarias, muy breve acerca de cuestiones fundamentales a tener en cuenta, ¿no? La confidencialidad, la no revictimización, digamos, esto que la persona no tenga que ser entrevistada por un montón de personas que en el afán de ayudarla, bueno, hacen que la persona relate un montón de veces la situación dolorosa que ha vivido, de qué manera informar, ¿no? Tenemos el hábito de las distintas secciones de hacer un acta ante cualquier cuestión que acontece en el ámbito laboral. Digamos, en los casos de violencia de género es importante que se elabore un dictamen reservado para que no quede esa información en el GDEVA de repartición. Y para garantizar que la información no circule, ¿no? Ustedes saben, como nosotras, que cualquier situación, digamos, cualquier información que empieza a circular en el ámbito de trabajo, rápidamente lo sabe toda la unidad, todo el destino, el mismo día, ¿no? Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con la información, ¿no? Cuando tomamos conocimiento de una situación. Se nos va a cerrar, nos conectamos al segundo enlace.
Valeria, discúlpame, Sí. Mónica, te hago una consulta que quería Florencia. saber porque me surge la idea de, con el tema de las nuevas tecnologías, ver si también como por ahí al personal tiene que hacer una declaración jurada anual, si no se puede incluir desde el área de ustedes por ahí un test donde cada cual cuente su experiencia por ahí de forma anónima y sin tener que recurrir a dar una declaración o en una institución o con una persona concretamente, sin que sea detectado por otro agente, digo, que uno pueda exponer mediante una declaración o el pedido de ayuda a ustedes. Sí, vos decís ante una situación que esté viviendo la persona. Claro, viste que anualmente nos piden por ahí hacer algún tipo de test o por medio de las páginas de uso oficial. Sí. O tener algún enlace de acceso más directo a la oficina de ustedes por ahí para los agentes. Estaría bueno que sea más Nosotros les vamos a... difundido. Nosotros siempre en todas las campañas, hay una de las áreas, son 5 áreas, ¿no? Una es área de abordaje integral de las violencias, la otra área de masculinidades diversas, la otra el área legal y técnica. Recientemente se conformó el área de diversidades, que ahora les voy a estar contando algunas acciones que venimos haciendo. Y tenemos una otra área que se llama área de coordinación interinstitucional, que hacemos talleres, capacitaciones y campañas en el marco del 8M, del 3 de junio y del 25 de noviembre, Internacional de la Eliminación de las Violencias. Y hacemos flyer, ¿no? Yo les voy a estar compartiendo, les vamos a estar compartiendo con Lu algunos flyers que siempre les pedimos que afiches, digo, que queden en los destinos, en las oficinas, a mano, pegados, ¿no? Así como tenemos otra información, también que queden estos teléfonos de contacto, los mails, para que la persona directamente, en el caso que lo desee, pueda contactarse. Claro. Eso sí. Esa es la idea. Sí, sí, eso se los vamos a estar compartiendo. Hoy decía Pedro, creo, a vos, Florencia, esto, bueno, la importancia de hacerse de herramientas y que quizás en otro tiempo no lo han tenido. Y nosotros, en Prefectos, es el primer año que nos convocan, ¿no? Como equipo, nosotros estamos en Alcaides Mayores también en los cursos de ascenso y en otros espacios de capacitación. Y el objetivo, digamos, de convocar a un equipo que pertenece, digamos, penitenciarias, como somos con un trabajo sostenido con el personal penitenciario, es trabajar con ustedes lo situado, ¿no? Que ustedes realmente les aporte para la práctica laboral estos instrumentos de trabajo, entendiendo la complejidad que hoy se presenta, ¿no? Y en ese sentido, estos medios de contacto también, ¿no? Se tienen que construir como un recurso, así que sí, los van a tener, estos afiches, estos flyers. Sí, Lu. Sí, esto cuando nosotros hemos hecho mucho hincapié, ¿no? En pensar cómo son los puestos de conducción y los liderazgos, hay algo ahí que nosotros leemos en relación a la institución, ¿sí? A los modos de, por ejemplo, pedir que se haga una tarea, en los modos de comunicación, digamos, tiene que ver con el género, ¿sí? Durante mucho tiempo el ordenamiento de las tareas ha estado enlazado de un modo muy particular y que eso quizás nosotros lo traíamos en relación a la masculinidad hegemónica, ¿no? De qué manera uno dirige ciertos puestos de conducción, cómo maneja la comunicación, ¿sí? La comunicación en sí misma. Uno decía, Pedro, ¿no? Bueno, de qué manera nos han enseñado, digamos, en la institución a hacer algunas cosas y que hoy, con la lectura de género, puede empezar a pensarse de otro modo, ¿sí? Hay muchos casos, por supuesto, que son los que venía comentando Valeria, que cuando uno realiza la entrevista, rápidamente uno puede ubicar que tiene que ver con esas formas, ¿sí? Que terminan siendo como prácticas que derivan en situaciones de violencia justamente por esta condición, ¿no? De la comunicación. Pero también hay otros tipos de violencia, ¿no? Dentro de la ficha van a encontrar el iceberg de la violencia, que es un modo metafórico, ¿no? De entender, bueno, los distintos tipos de violencia, los que están más invisibilizados, que aparecen más en la práctica corriente, que son estos micromachismos, pero también están la existencia de otro tipo de violencias mucho más
visibles, que hablan, digamos, ¿no?, de violencia física, amenazas, otras situaciones que pueden ocurrir y que ocurren, digamos, lastimosamente, y siguen ocurriendo en el ámbito laboral y por fuera del ámbito laboral. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque la necesidad de poder pensar que hay un equipo que trabaja sobre eso, y para poder minimizar las intervenciones, digamos, que escapen, que terminan reproduciendo más violencia quizás a veces de la que debería ocurrir, digamos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que nosotros sí podemos trabajar digamos, y permitirnos pensar, ¿no? Repensar la práctica a partir de la institución que habitamos, ¿no? Y hay otras que también quedarán, digamos, como entrevistas más personalizadas, digamos, que el equipo vaya llevando, digamos. Me parece que por ahí eso es importante, como pensar que quizás a veces están en puestos que dicen, bueno, hay una situación de la que yo desconozco. Quizás no tiene que ver con que los jefes o una jefa, para no contarles, sino porque hay situaciones que son graves, de gravedad, y que se necesita esa intimidad, digamos, ¿no?, para que esa persona, bueno, pueda tener ese espacio y construir las herramientas, las disponibles dentro del trabajo u otras por fuera también, ¿no? Nosotros también intentamos hacer articulaciones cuando los casos, por ejemplo, exceden cuestiones laborales también. Sí, en este punto, en relación a la modalidad doméstica, por ejemplo, nos ha pasado, ante la evaluación de riesgo que hacemos como equipo especializado, enviar un informe de riesgo a la justicia, obviamente con el consentimiento de la trabajadora, ¿no? No queda únicamente en ocasiones el trabajo en el dispositivo, sino que también nosotros, como equipo de género, tenemos que hacer red, ¿no? Con la Dirección de Casos Críticos del Ministerio de Mujeres y Diversidad, en varias ocasiones, ¿sí? Cuando es necesario reforzar en relación a las medidas cautelares, cuando es necesario que se amplíen las medidas y quizás la trabajadora, bueno, al momento no ha logrado, digamos, que se amplíen. Entonces articulamos con la Dirección de Casos Críticos, articulamos con las áreas de género municipales, articulamos con otras instancias al interior del servicio penitenciario, como la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Personal, ¿no? Permanentemente también en red, ¿no? Esto es importante también clarificarlo. Siempre tiene que estar el consentimiento de la persona, por supuesto, ¿no? Para construir redes de abordaje. Y esto que les decía, ¿no? Muchas veces es el primer lugar donde la persona pide ayuda. Y es el primer equipo que está realizando una evaluación, donde la trabajadora está poniendo en palabras por primera vez la situación. Y es clave el lugar que ocupamos, ¿no? Desde los espacios, en las unidades, los destinos, el jefe, jefa, las autoridades, ¿no? Para propiciar también la articulación, ¿no? Y también que sean, esto que hoy mencionaba Florencia, bueno, que ustedes, al tener el conocimiento de estos instrumentos, que puedan socializarlos, ¿no? De manera permanente, que entre tantos temas que hablamos, entre los espacios de trabajo, también hablemos de estos temas, ¿no? Para prevenir situaciones y para tener a mano el recurso, ¿no? Ante una situación que requiera la intervención. También, no solamente en relación a trabajadoras que se encuentran en situación de violencia de género, trabajadores que se encuentran en situación de violencia familiar, sino también en trabajadores que estén denunciados, ¿sí? Que se tomaron conocimiento de una denuncia, de una medida cautelar, ¿no? También hemos tenido algunos casos de trabajadoras que se encuentran denunciadas por violencia familiar. Digo, también que quien está denunciado en una situación en contexto de violencias, que también pueda hacerse los recursos, porque aporta mucho que la persona, al momento de no tomar conocimiento de una denuncia, pueda contar con el equipo, ¿no? Con una entrevista para ordenar la información, para poner en palabras la situación. A veces nos encontramos en una situación de modalidad doméstica donde un trabajador es denunciado, donde está muy afectado por la situación, quizás no puede ver a sus hijos, es la primera denuncia que tiene, quizás él no puede dimensionar hasta el momento, digamos, de la primera entrevista, de que lo que sucedía tenía que ver con un contexto de violencias. Hoy nos pasa que trabajadores que están denunciados, que toman conocimiento de una denuncia, ellos mismos solicitan a través del asistente sociolaboral la intervención de nuestro equipo, ¿no? Eso en otros tiempos era impensado.
pero también que pueda ser un recurso, ¿no? Real para ese trabajador que toma un conocimiento de una denuncia, está en un contexto de violencias, digamos, que pueda contar con el acompañamiento de nuestro equipo, ¿sí? ¿Alguna duda, algo que quieran, Lelu? Sí, incluso somos una de las pocas instituciones que tenemos un área de masculinidades, digo, ¿no? Como para pensar también los avances. El área de masculinidades en sí mismo lo que propone es un espacio de escucha y de acompañamiento en las situaciones, en este caso, a varones que se encuentran involucrados en una situación de violencia familiar o de género, digamos, ¿no? Son áreas muy nuevas, bueno, y el servicio ya hace un tiempo que viene teniendo y sosteniendo este lugar, digamos, ¿no? En relación al área de diversidades, que les decía que es relativamente nueva, nos encontramos trabajando en el acompañamiento de la transición, digamos, de personal, que sí que ha ingresado en su proceso, en su recorrido laboral, bueno, empieza a hacer la transición de su identidad de género, acompañamos, trabajamos con las autoridades, también en situaciones de discriminación, violencias por la orientación sexual o la identidad de género de la persona, también, ¿no? Hay situaciones que acontecen en los ámbitos laborales y realizamos el acompañamiento, como también la actualización, ¿no? De instrumentos de trabajo, de procedimientos, que incluyan, ¿sí? El contenido de la Ley de Identidad de Género, como también del decreto presidencial, ¿sí? En relación a identidades no binarias. Esta es la función del área de diversidad. Nos parece importante también que ustedes sepan de la existencia ante cualquier cuestión que se les presente en territorio, que puedan realizar la articulación con nuestro equipo. Finalizando ya esta clase, en principio queríamos preguntarles si tienen alguna duda, si quieren agregar algo, qué les parece este recurso. Quizás algunos lo conocían, pero no lo conocían en profundidad. Hola, Valeria. Está bueno tener... Oh, perdón. Sí. Perdón. Yo quería hacer Perdón, Pedro, una cosita. Sí. Yo quería hacer una consulta, Valeria. Sí. Con respecto, quizá la problemática surge en el ámbito familiar. Sí. Pero la raíz de eso es quizá una problemática de adicciones. Por ejemplo, el alcoholismo, que es muy común en violencia familiar. El agente es denunciado porque la gente es un pan de Dios, pero cuando toma se convierte en el demonio. Entonces, ¿cómo aborda ese aspecto el área de masculinidades? Es decir, escuchaba que vos comentabas que tiene articulación con organismos municipales. O sea, en este caso, además de quizá darle, no sé si será un espacio terapéutico o demás para tratar esa problemática en particular. ¿Cómo se maneja esa situación? Bien, buena pregunta. Lu. Sí, se escucha bien porque estoy los veo así como medios trabados. Sí, lo que se hace desde el trabajo, desde el área de masculinidades, es convocarlo a una entrevista, ¿no? Por ejemplo, porque nos llega una denuncia en este caso, ¿no? Y bueno, parte de ese entramado de la denuncia aparece una situación de consumo, por ejemplo, de alcohol, ¿no? Nosotros siempre por ahí podemos acceder a algo en relación a la denuncia, ¿no? Que sería como el contenido jurídico, pero lo que abrimos nosotros como psicólogos es poder escuchar el relato de ese trabajador, ¿no? Sobre la situación. Ahí por un lado se abre como el espacio de escucha para que él pueda, ¿no? A relatar algo de lo acontecido y a la par nosotros vamos haciendo la evaluación de riesgo en relación a esa situación. Si es una situación, ponele una única situación, si esa situación de consumo viene teniendo como un transcurso a lo largo del tiempo, si ha ocurrido en el trabajo, si ha ocurrido por fuera, digamos, si tiene que ver con situaciones de consumo que han estado dentro en el marco de lo laboral, se hace una articulación interna también, ¿no? Hay un departamento que es el Departamento de Evaluaciones Psicolaborales que trabaja lo que tiene que ver salud mental y consumo. También tienen lo que es la parte de Junta Médica Superior, cuando la situación requiere de algún tratamiento específico, ¿no? Se realiza el dictamen, todo lo que tiene que ver con eso.
A la par, sí, en la medida que ese trabajador considere, porque nosotros no podemos obligar a ningún trabajador a realizar algún tipo de tratamiento, se pueden hacer las articulaciones por fuera, en la localidad, ya sea en un CPA, o si tiene la posibilidad de hacer alguna atención que pueda pagar, o que si es pública, digamos, vamos intentando construir con el trabajador. Generalmente hay mucha resistencia también, si bien hay espacios que son, digamos, hay entrevistas y seguimientos, nosotros no tenemos una cantidad específica de entrevistas, es de acuerdo a cómo lo vamos evaluando, puede ser una sola, pueden ser varias, también es de acuerdo al trabajador cómo se va sintiendo con ese espacio, ¿sí? Porque si es un espacio que a él le permite poder relatar, construir, bueno, nosotros continuamos las entrevistas. Pero digo, se va viendo mucho en el caso a caso, pero sí, Masculinidades trabaja y tiene una relación bastante directa, a veces las situaciones de consumo y las situaciones de violencia, ¿sí? Se trabajan, sí, se evalúan, y se evalúan laboralmente y por fuera de lo laboral para pensar qué espacio es posible. Pero esto, nosotros no podemos obligar, sí podemos de alguna manera acompañar para que la búsqueda, ¿no?, de un espacio de atención. Bien, muchas gracias. Y sí, porque son situaciones que surgen bastante en el ámbito laboral también. La problemática de adicciones es bastante compleja. Bueno, gracias. Sí, y agregar en relación a masculinidades, que en el caso de que exista una denuncia, nosotros por protocolo debemos informar asuntos internos como autoridad investigadora, pero no solamente, digo, se informa la denuncia, sino el proceso del trabajador, ¿no? De acuerdo al proceso que ha tenido en el dispositivo, porque puede pasar, digamos, nos ha pasado un trabajador que no desea de ninguna manera la intervención del equipo de masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, ya pasa a la esfera directamente de asuntos internos, porque digo, nosotros no podemos obligarlo a tener una entrevista, sobre todo porque el objetivo es problematizar, poner en palabras, digo, pensar con él. En general tenemos un buen resultado, digamos, el personal se apropia, ¿no?, del dispositivo, toma las recomendaciones, pero bueno, ¿no?, hay particularidades y en estos temas de salud mental y consumo, por supuesto hay otros atravesamientos que, así como interviene, como decía Lu, el Departamento de Evaluaciones Psicolaborales, en ocasiones también ese departamento hace la articulación conjunta médica superior para que se expida acerca de sus posibilidades laborales, ¿sí? Esteban. Hola. Sí, no, yo lo que quería, está bueno lo del protocolo para saber cómo actuar en casos que son los que más se visibilizan, pero también quería aclarar lo de los micromachismos, que está bueno que se vayan visibilizando porque culturalmente es algo que está naturalizado y más en lo que es también la cultura de la organización y también en la cultura, en la sociedad, que se vaya, algunos no están tan naturalizados que a veces no sabemos que eso puede estar generando una forma mínima de violencia, y al visibilizarlo, tratar con el tiempo, con educación, y que vaya cambiando culturalmente para tratar de dejar de tener esas conductas para no caer en una, aunque sea mínima, en un tipo de violencia. Más o menos eso quería decir. Sí, Esteban. Es un ejercicio cotidiano, ¿no?, que tenemos que hacer. Y sí, aporta mucho hacer ese ejercicio para prevenir situaciones que, si eso se sostienen en el tiempo, bueno, terminan agudizándose. Y lo vemos en las situaciones que abordamos. ¿Algo más que quieran preguntar, que quieran aportar? Bien, nosotros les dejamos en el campus pautas generales del trabajo de la semana que viene. ¿Sí? Lo tienen en el campus igualmente. Nosotros vamos a tener el miércoles que viene, ¿sí?, el trabajo final, que como habíamos conversado va a ser en dupla.
Si ustedes no tienen al momento del miércoles que viene una dupla constituida, lo vamos a resolver ese mismo día. Si quien no tenga dupla, bueno, las vamos a armar ahí. Así que no se preocupen. A partir del relevamiento de situaciones problemáticas que se realizaron en la primera clase presencial, ¿sí? Nuestro equipo, como equipo docente, elaboramos situaciones, las elaboramos nosotras como equipo docente, la semana que viene en la clase presencial, a cada dupla, ¿sí? Se le va a estar brindando una situación problemática que va a tener que ver en relación al personal penitenciario o a personas privadas de su libertad, para que, de acuerdo a la situación que tengan que resolver, ¿sí? Que formulen estrategias de abordaje, ¿sí? Como conductores, conductoras, y o desde el recorrido laboral en la institución, incluyendo los conceptos trabajados durante el curso. ¿Sí? La idea es que ese día ustedes puedan llevar los módulos, ¿sí? Que nosotros les compartimos en el campus, las leyes, ¿sí? Pueden llevar impresas o en el celular, o como ustedes deseen, porque la idea es que las consulten, que se constituya como también, ¿no? Un instrumento para la elaboración de la actividad. ¿Sí? Igualmente les queda este archivo para que ustedes lo vuelvan a leer, pero importante esto, ¿no? Que sepan que va a ser en dupla, que nosotros no vamos a llevar la actividad resuelta, la actividad realizada la semana que viene, que va a ser una de las instancias de evaluación, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación de proceso, no va a ser la única nota, la nota de la actividad final. Digamos, evaluamos la elaboración de las actividades, la participación, bueno, la asistencia, así que, bueno, va a ser otra de las notas, ¿sí? Importante, nosotros hoy no les vamos a dejar actividad a realizar, porque nos interesa que hagan un repaso de cada clase, del material, que lo puedan organizar, que quienes no terminaron alguna actividad de las presentadas, que la terminen. Habilité hasta el 14 de abril, ¿sí? Los foros, para que tengan el tiempo, quienes no hicieron tiempo de hacer alguna actividad, bueno, la puedan completar, que es uno también de los requisitos, ¿sí? Es una de las notas, la elaboración de las actividades. ¿Alguna duda en torno a esto? ¿Alguna duda en relación a la actividad final? Obviamente también... Sí. Disculpame, sí, la actividad final la realizamos presencialmente allá. Sí. Ah, está bien. Sí. Llevamos el material. Exacto. Todo repasado. Exacto. Y nosotras como equipo docente vamos a estar acompañándolos también. Vamos a circular por las duplas, ¿sí? La idea es que pueda ser una elaboración situada, recuperando estos contenidos que venimos trabajando, ¿sí? Y a su vez la idea que sea en dupla también, que pueda ser la construcción con otro, ¿no? Que no sea en soledad, porque, bueno, le da otra riqueza también ahí. Lu, ¿algo que quieras agregar? No. ¿Alguna duda con la actividad de la semana que viene? Bien. Para aclarar, en esta clase, en carpeta, les dejamos, además del módulo, el protocolo de abordaje, el último que se actualizó en 2020, que fue firmado por el jefe del servicio, por Salud Penitenciaria y la autoridad en ese momento de la Dirección de Coordinación de Alcaidías. Una nota que en su momento hicimos con el equipo en torno a las calificaciones, ¿sí? Que surgió como parte, digo, para que también podamos dimensionar cómo a partir de la práctica laboral y las situaciones que se van identificando en relación a la temática, el equipo también, además de los abordajes, realiza otras gestiones, ¿no? En este caso, una nota que se mandó a los destinos, fundamentada en la Ley 26485 de Protección Integral, en relación a la importancia de visibilizar y concientizar de que no se puede bajar la nota a una trabajadora que esté con horario reducido por maternidad. Nos encontrábamos con situaciones donde sucedía esto. No solamente se bajaba la nota, sino en el juicio sintético también se mencionaba, digamos, se fundamentaba desde ahí que se había bajado la nota, porque la trabajadora estaba con una reducción horaria. A partir de esa nota que se envió en su momento
a territorio, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se elaboró una resolución en torno a esta cuestión, que también se las dejamos en el campo como instrumento de trabajo, y un instructivo que enviamos hace unos días a los destinos en torno a cuestiones fundamentales a tener en cuenta al momento de identificar una situación de violencia por motivos de género, que también les puede aportar para la práctica laboral, ¿no? También son instrumentos normativos, instructivos, que es importante que lo puedan tener en las oficinas, ¿no? Impreso a mano, en la computadora, porque uno no sabe en qué momento lo puede necesitar. Y del lugar que ustedes ocupan en la institución, bueno, son cuestiones que ustedes tienen que tener conocimiento, ¿sí? Y les vamos a dejar, en relación a lo que preguntaba hoy Florencia, un flyer, ¿sí? Un afiche, para que ustedes, en el caso que puedan, lo impriman, lo tengan también en la oficina con los medios de contacto de nuestro equipo. Nos estamos viendo el miércoles. Cualquier duda que tengan, nos escriben por mensajería interna, ¿sí? Previo a la clase de la semana que viene. Bueno, éxitos en el repaso. Estamos en contacto. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, saludos.